¿Qué tal? Bienvenidos aquí nuevamente a su canal de casaagni.com, nosistv.com.mx, con el tema de hoy en referencia a las conferencias que estamos dando de educación fundamental, que es comprensión y memoria. Estamos haciendo esta recopilación de conferencias en base a este libro de educación fundamental del maestro, del venerable maestro Samael Aun Weor. Hoy nos toca hablar sobre estos temas de comprensión y memoria que creemos que nos pueden arrojar un poco de luz a la falta de conocimiento en mucho de lo que hemos visto, de cómo vemos la vida y cómo la comprendemos. Definitivamente que la forma en la que hemos sido educados, en la que proyectamos nuestras expectativas, proyecciones de vida inclusive, van determinadas en base a las cosas que comprendemos o que creemos que comprendemos y que de alguna manera luego o antes se nos han depositado ciertos, vamos a decir, prevalores en la memoria que seguimos de forma inamovible, de forma inconsciente. Cuando nosotros queremos abordar este tema, lo primero que deberíamos comprender es lo que es la propia comprensión que deviene de una mente universal o de ese universo psicológico y que hoy, como estábamos mencionando, es un verdadero caos y no logramos concatenar las ideas, sentimientos, emociones de una forma, vamos a decir, ordenada o saludable para nuestra vida. Conllevamos muchas contraposiciones, muchas contradicciones, alegrías, penas. Y esto, ¿cómo podemos poner un poco de luz a todo esto? Es bueno lo que pretendemos en la conferencia. Antiguamente, sabios, maestros, en órdenes especiales, la orden sobre todo del orden Zen, que nos narra incluso en el libro amarillo el maestro Samael, donde nos mencionaba que había un instrumento musical para poder entrar a ese desorden de nuestro mundo de la mente o de esa supuesta memoria en donde se deposita información y que nosotros forzamos depositar cierta información consciente o inconsciente a través de los 49 niveles, podían entrar a un proceso de reflexión, meditación con un instrumento musical que tocaba las 49 notas, que vibraba cada nota en un nivel de la mente. Esto se resulta muy interesante, porque en ese mundo de nuestros 49 niveles de la mente hay mucha información muy importante, muy necesaria, que tenemos que descifrar, desenmarañar, pero que hoy tenemos esa información, repito, desordenada, en una forma anárquica, en la que nosotros no comprendemos ni a nosotros mismos. Que más difícil va a ser poder comprender a los demás. Aun cuando creemos que nos conocemos y nos comprendemos, incluso osamos a creer que comprendemos a los demás y fácilmente juzgamos, prejuzgamos, de acuerdo a un canon establecido en nuestra supuesta memoria. Y esto, pues en muchas ocasiones nos va a llevar al error, como vamos a ir viendo, y a equivocarnos, aun cuando nosotros creemos que estamos en lo correcto, y eso es ¿qué es lo que crea? Pues nos crea los conflictos, las diferencias entre personas, y pues fácilmente somos manipulados y manipulables.
Y a veces nosotros también manipulamos a otros consciente o inconscientemente. Arrojemos un poco de luz, ¿no? Trabajar en este mundo de la comprensión es lo que nos interesa esta noche, este día, de acuerdo a qué horas nos estén viendo, porque a través de la comprensión nosotros podemos proyectar imágenes, palabras que, como decía en la antigua China, en esas experiencias que narraba el maestro Samael, nos enseñaban con los koanes, esos koanes que eran palabras sin sentido, para romper la estructura de esa supuesta memoria que acumula sin sentido información, poner un sentido a toda esa información y una comprensión que devenía luego como en un estado de iluminación. Claro, todo esto ya se ha perdido en gran parte. No negamos, hay escuelas que todavía a lo mejor lo siguen enseñando, pocas, muy pocas quizás. Pero claro, para hoy, en esta vida tan apresurada, estresada en la que nos toca vivir, en donde el costo cada vez se sube más en la vida y las preocupaciones de tener, adquirir, comprar, gastar, trabajar, se ha vuelto en algo esencial y hemos perdido el sentido de la vida misma y no comprendemos que la vida es un proceso de experiencias, no la finalidad vivirla para trabajar, para ganar dinero, para la familia. Esos son los resultados de experiencias que vamos a adquirir, pero no la finalidad. Y cuando perdemos el sentido de la vida, no sabemos vivir. Y claro, creemos y se nos enseña desde la escuela, porque todo viene ya procesado. Desafortunadamente, esto hay que decirlo así, esto ya ha sido diseñado y estamos siendo utilizados, engañados, desde el mismo momento de la creación, cuando los mismos cosmocratores crean a este planeta, el famoso órgano cundartiguador, que viene la caída, la salida de los ángeles, caemos en la inconsciencia de un estado no de vigilia, de conciencia, sino en un estado dormido. Y es ahí en donde, por nuestra ignorancia, hemos creído que la memoria lo es todo, porque en la propia educación se nos impone a través de un sistema de recordar, almacenar en la mente las palabras para pasar los exámenes, para ser un hombre, se dice, de provecho en la vida, en el sentido productivo, no emotivo, no cooperativo. Hoy en día todo se habla de producción, de competencia, de competitividad. ¿Y dónde queda la parte humana, ¿no? Y luego, a través del miedo, a través de las carencias, subyugan a las mentes a este razonamiento, a esta forma de vivir, que si lo vemos, si hubiera sido positiva, tendría que haber dado resultados positivos, y lo único que vemos es que cada vez la humanidad vivimos con más desigualdad, con menos posibilidades, nunca te alcanza, es que ahora es una crisis, mañana es un esto, pasado es aquello. Siempre nos tienen ocupados con problemas para que no te ocupes de lo que realmente es más importante, que eres tú mismo, ¿no? Y esto es lo que queremos reflexionar, ¿no? Y es que, claro, todo lo queremos en la escuela, nos lo enseñan así, a través de la mente y de la memoria. Tú apréndete la historia, nombres, fechas,
Apréndete en la química fórmulas complicadas o en la matemática cantidad de, pues también tablas de multiplicar, de restar, que no negamos, y ahora lo vamos a ir explicando, que no sea importante tener un conocimiento, si no nos volveríamos en un desequilibrio entre ese saber y también la parte espiritual, que es el ser de cada uno de nosotros. Necesitamos un conocimiento, pero cómo asimilamos ese conocimiento es la diferencia. Es la diferencia de una persona inteligente y una persona intelectual. Porque una persona intelectual es como una computadora, ¿no? Le metes la tecla tal, pum, te sale la información. Pero tú pregúntale a una computadora cómo te encuentras hoy y no te va a poder contestar. Claro, ahora ya las están programando con la famosa inteligencia artificial, pero aún así carecen de alma. Te va a contestar de forma programada, fría, que eso es en lo que nos quieren convertir, como una inteligencia, como una máquina de inteligencia artificial ya precodificada de cómo te sientes, de cómo hablas, de cómo dices. Ya te quieren meter en la memoria todas tus respuestas y todas tus preguntas para supuestamente facilitarte más así la vida, ¿no? Y aquí lo interesante es lo desconocido de momento en momento, esa capacidad de asombro, esa capacidad de ver en la vida algo distinto, y eso no puede estar acumulado como un dato, ¿no? A ti en la vida no te pueden decir, te pueden explicar y puedes aprender de memoria lo que es el amor y cuando esto, pero cuando tú encuentras a tu pareja, se te borra la memoria, se te borra todo porque tu corazón late, ¿no? O sea, esto es algo así, eso es lo que tenemos que entender. La memoria no nos va a llevar a la felicidad ni a comprender las cosas, porque con la memoria lo que hacemos es almacenar palabras, almacenar textos, almacenar información, y es algo mecánico. Nada de lo que sea mecánico puede ser regenerador, puede ser mucho menos liberador, ¿no? Al final, la parte mecánica con la que aparentemente nos están educando, que es repetir nada más lo que leemos, lo que escuchamos, en el fondo no estás comprendiendo ni siquiera lo que estás estudiando, ni una fórmula matemática. Las fórmulas matemáticas tienen una enseñanza, tienen un porqué. Podríamos capturar la parte más profunda de esas fórmulas si es que así las necesitamos o estamos interesados en adquirir ese conocimiento. Pero simplemente aprenderse las fórmulas sin comprender las cosas no te llevan a nada. Inclusive la memoria, se dice, pues llega un momento en que te falla, ¿no? O sea, recordar las cosas, memorizar las cosas no significa que las hemos comprendido. Como decíamos, una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Una persona inteligente no necesita ser intelectual, sabe comprender. Esto es lo que nosotros queremos, entender el hondo significado de la profunda necesidad de llevar las cosas a la comprensión. Dice el maestro que comprender es algo inmediato, la comprensión es algo directo, algo que vivenciamos intensamente porque está basado en la experiencia. Y es algo que experimentamos muy profundamente y que inevitablemente luego viene a convertirse en un verdadero resorte íntimo de la acción consciente. Vean ustedes, ¿no? Acción consciente. Qué difícil a veces nosotros hacemos nuestra vida y buscamos en los libros, está bien, hay que investigar, o buscamos en nuestras creencias religiosas, está bien, hay que tener una fe, hay que tener una creencia. Las respuestas que solo tú puedes tener si tuvieras la comprensión de la vida.
Y cuando creemos que tenemos las respuestas, más bien estas que han sido creadas a través de una memoria, de un supuesto aprendizaje mecánico, lo que puede ser bueno para unos no necesariamente es la respuesta o es bueno para ti. Y esto es importante ir entendiéndolo. Nosotros necesitamos vivir de forma más conscientes, reestructurar la forma en la que hemos aprendido a vivir, que eso es lo más difícil, ¿no? Porque hoy, en la manera que hemos sido educados a través de la memoria, eso es algo que está en el fondo, no es vivido, es algo muerto, algo solo del momento, podríamos decirlo. Y eso que aprendemos se vuelve en muchas ocasiones un ideal. Incluso luego lo buscamos imitar, ese idealismo de cosas que a lo mejor ni siquiera conocemos. ¿Cuántas personas de repente se han lanzado a la guerra por un ideal? Pero bueno, ¿tú sabes realmente por qué estás en esa disputa? No, es que hay que defender la bandera, mi país. Es que son muy malos los del otro país. Pero ¿tú has hecho conciencia que son también seres humanos como tú y como yo? Y que vas a ir a matar a una persona. Y que ese ideal que se ha impuesto, en el que tú crees fervientemente porque así te educaron, porque te pusieron ese concepto que hoy en día en las escuelas, ¿no? Hay que rendir culto a la bandera, hay que decir viva mi bandera, viva mi país. Pero en vez de estar rindiendo culto a tu bandera, a tu país, ¿por qué no a tu país hay necesidades, hay hambre, hay pobreza? ¿Por qué no rindes un poco de caridad a los que necesitan, no brindas un poco de compasión a los que sufren? Y no negamos que haya que respetar la bandera y las naciones de cada país, son muy respetables, pero ese orgullo que lleva a las naciones a una guerra, a un supuesto patriotismo por el cual vas a matar, es porque somos muy inconscientes. Estamos siendo constantemente manipulados. La historia está manipulada. La ciencia hoy está también siendo manipulada con intereses muy, pues, vamos a decir, terroríficos, porque de otra manera, ¿qué se podría decir para lo que se está viviendo en la humanidad? Simplemente, ¿qué más podemos pensar de lo que se está haciendo en el nombre de la ciencia? Pero las personas lo creen porque así han sido educados a no preguntarse, a no cuestionarse, a estudiar nada más o a repetir, porque así lo dice el libro. Bueno, ¿y ese libro de dónde salió? ¿Quién lo escribió? Bueno, ¿y lo constataron? ¿Lo confrontamos? No, es que es casi como, y disculpen que lo diga, como en la antigua Edad Media, decían, es un acto de fe y lo tienes que creer, o si no te vas a la hoguera. Ahora quizás no te llevan a la hoguera, te llevan al pinchazo, que casi es lo mismo, porque te están matando. Y si no crees en eso, te clausuran, te quitan a lo mejor el trabajo, porque no crees en la nueva ciencia, en una ciencia dogmática llena de engaños y mentiras, que ya hasta los propios medios investigadores se han dado cuenta, toda una vida estudiando, sacando su doctorado, su carrera, y luego, oye, y simplemente me estás imponiendo una nueva ciencia que ni siquiera se demuestra a sí misma. Y esto es lo que estamos viendo de lo que ya hace mucho tiempo mencionábamos aquí en las clases, la misma gnosis, y los antiguos maestros nos decían, ¿no? Acuérdense en los tiempos de los templos de misterios, hombre, conócete a ti mismo.
y conocerás el universo y a los dioses. Los templos antiguos mayas, el observatorio, se concentraba intuicionalmente hacia las estrellas en el observatorio, en Chichén Itzá, capturaban la información porque toda luz, toda energía conlleva información, se conectaban en esta y en otras dimensiones, podían hacer predicciones, calendarios, más exactos que en los nuestros en la actualidad, y se dicen que no conocían ni la rueda, ¿no? Por favor. Más bien los ignorantes somos muchas veces llenos de esa soberbia, nuestra actual ciencia, nuestra actual humanidad. Entonces nosotros necesitamos ir conociéndonos un poco más a nosotros mismos, y como iremos viendo, para entrar en la comprensión verdadera y profunda, que es la aprehensión de la conciencia que tiene, es una facultad de nuestras conciencias, de la propia intuición, como vamos a ir explicando en el transcurso de esta conferencia. Entonces hay que dejar esa forma en la que hemos sido educados, estructurados, de pensar que la memoria lo va a resolver todo, y que esos dogmas, esas cosas que hemos aprendido, tendríamos que empezar a plantearnos todo en nuestra vida, desde cómo vivimos, del por qué vivimos, inclusive del por qué yo saqué una carrera o una profesión. Todo eso, claro, a nadie, ¿cómo decirles? A nadie nos gusta decir, oye, resulta que toda tu vida lo que has hecho ha estado mal. O sea, ya aun cuando te empiezas a dar cuenta, no lo puedes aceptar. Es un golpe muy fuerte, y esto a muchos de los que ahorita que ha pasado toda esta situación, o suceden estas situaciones mundiales, algunos científicos, médicos, investigadores, les ha caído el 20 de todo esto que ha estado pasando, de la gran mentira de esta estructura social, global, que está hoy en día pues gobernando y manipulando a la humanidad, y se han echado, ellos mismos han dicho, todo esto que yo hice está mal, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues si no puedo contra el enemigo, me uno con él. O sea, ya se vencen, se dejan vencer, aun cuando lo están viendo que lo que se está haciendo no es ciencia, ¿no? ¿Qué les puedo decir, amigos míos? Y esto es en un plano muy superficial. Si entramos a fondo de las cosas, nos daremos cuenta que definitivamente las cosas que hemos aprendido de la vida, y esto es lo que estábamos mencionando, hay que replantearnos muchas cosas. Comprender que justamente con la comprensión auténtica es como una acción espontánea, libre del proceso de la elección, sin las indecisiones de ningún tipo. Se desarrolla ese discernimiento, hay que desarrollarlo, y ese sentido común. Para llegar a esa comprensión, empecemos a tener un sentido común por las cosas, y ese discernimiento, discernir, o sea, es que ya ni siquiera nos planteamos, se nos dice algo, adquirimos la información y simplemente la tomamos como válida, y ni siquiera nos planteamos que eso que nos estén diciendo tenga una veracidad o no, porque, repetimos, hemos sido trabajados, enseñados, educados para ser como máquinas. La gnosis nos enseña a ser tú mismo, a dejar de ser esa máquina. ¿Qué les puedo decir? Esta es la educación gnóstica que quisiera revolucionar a las escuelas, al sistema pedagógico que hoy en día pues ha sido intencionalmente inducido a crear máquinas, no a personas, no a libres pensadores. Esto es interesante, ¿no? Y es que, claro, toda acción basada en la memoria,
en lo que tú aprendes mecánicamente, en esas normas, en esas conductas, en esa memoria a través de tus experiencias acumuladas, pero que se traducen de forma equivocada a través de falsos valores, siempre cae en lo que es la mente inferior, que es ese dualismo, y que el dualismo nos conduce siempre al dolor o muy posiblemente al error, ¿no? Así que si nosotros hemos basado nuestra vida en estas teorías ideales y en estos recuerdos, lo que va a acontecer es que la forma de ver las cosas las empezamos siempre a ver como una comparación, y la comparación siempre al final te provoca una envidia. Nos comparamos con el vecino, comparamos los hijos, ¿no? Nuestros hijos con los hijos del vecino, con las posesiones de lo que tengo, con la moda, con la ropa, etc. Así pues, basar la vida en esto no te va a hacer entender la vida, te va a hacer sufrir mucho, porque siempre vas a estar sufriendo por lo que no tienes o por lo que el otro tiene y tú no tienes. Entonces vivimos una vida de competencias, de competitividad, porque ese es el dualismo, porque es la manera en que se ha introducido en nosotros esta educación. Y es que se convierte en el resorte secreto de nuestra acción al final, la envidia y la competencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser felices? Porque nunca vamos a poder ser felices porque alguien siempre va a estar mejor que tú. Entonces, nos hemos planteado mal las cosas desde el principio. Entonces, ¿cómo vamos a lograr restablecerlo? Es como reiniciarnos nuevamente, apagar la computadora y empezar de cero nuevamente, ¿no? Qué difícil en una sociedad donde todo está basado en la envidia, la adquisición, la competencia, se envidian las ideas, se envidian las personas, se envidia lo que tienen unos, lo que tienen otros, la acumulación, luego viene la acumulación de ideas, los intelectuales que dicen, mira qué persona creemos que es inteligente, pero es una intelectual, llena de mucha información, ay, qué inteligente, fíjate cómo habla, ¿no? Y como aquí, por ejemplo, en México hubo supuestamente presidentes muy inteligentes, entre comillas, intelectuales, que supieron sacar el dinero, robar al país, se fueron, lo dejaron en la quiebra y luego hasta regresan y parece que aquí no pasó nada. ¡Qué inteligente!, ¿no?, dirían algunos. Yo quiero ser como él, sacar también el dinero, el provecho. Qué triste, ¿no? Qué poca humanidad. ¿En qué nos convertimos como humanidad? ¿En qué nos convertimos como personas? O sea, ya ni personas podríamos llamarnos como tal, ¿no? ¿En qué nivel de crueldad puede ser que alguien sea capaz de arruinar un país entero para ganar su provecho personal? Pero claro, fue muy inteligente, aparentemente muy inteligente, lleno de ideas. Y esto ya hablaríamos de una conciencia maligna, ¿no? Una conciencia dentro del mal y para el mal, para su provecho egoísta. Y cuántas personas incluso lo idealizan. Y esto es como pues las ideas y los pensamientos que se imponen por ejemplo, del comunismo, del marxismo, la igualdad de los pueblos, tener todos para vivir. Y detrás hay intenciones muy oscuras de control y de deshumanización y en contra de toda espiritualidad. Pero claro, suena muy bien, suena aparentemente muy bonito, pero esas ideas, si uno no las lleva a buscarla, a comprender, entendería el engaño y la mentira. No nos planteamos las cosas.
Por eso la memoria, acumular información, no es nada recomendable. Nosotros hablamos de llevar las cosas a la comprensión, y eso significa confrontación a veces de ideas, de pensamientos, de sentimientos. Cuando nosotros hablamos de la comprensión verdadera y legítima y auténtica, ahí existe lo que es el verdadero amor y no una mera verbalización de la memoria, porque se demuestra con hechos. Alguien puede hablar muy bonito de lo que es el amor, pero luego sale a la calle, ve a un necesitado y si te he visto no me acuerdo. Entonces, ¿dónde está su tanta información que dio, no? ¿Dónde está nuestra humanidad? ¿Dónde está a veces nuestra intuición de decir, no sé por qué a esta persona le tengo que ayudar o tengo que decirle algo, ¿no? Pero claro, si la mente es pura lógica, es pura adquisición de recuerdos, inclusive a través de las malas experiencias que adquirimos y con los recuerdos, lo único que hacemos es volvernos personas más hurañas, más cerradas, menos cooperativas, menos comprensivas, porque al no llevar las experiencias de la vida a la comprensión, es como heridas que vamos creando y decir, no, yo ya no creo en la humanidad, yo ya no creo en las personas, incluso pues ya en la pareja o en el esposo o en la esposa, yo ya no me vuelvo a casar, dicen unos, otros pues yo si tengo una relación ya no me caso y utilizo la otra persona para una cuestión física, dicen, porque así dicen los físicos. ¿Qué relación quieres? ¿Física o emocional? Yo eso no lo puedo entender, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de que si estás en una relación estás en todos los sentidos? Porque es un connubio de compenetración de emociones, sensaciones físicas, emocionales y no, pero ahora ya los jóvenes dicen, a ver, ¿qué relación quieres? ¿Física o emocional? Está aquí en la cabeza. Es que así nos están educando a los jóvenes, están destruyendo toda posibilidad de crear una revolución de pensamientos, de emociones, sensaciones, cuestionarse. Se suponía que antes los jóvenes eran los revolucionarios, los que cuestionaban, y ahora son los más adoctrinados. Nos vemos ahí muchas veces con sus mascarillitas puestas, bien adoctrinados. Discúlpenme, no es el tema hablar de estas cuestiones de salud, pero pues es solamente un reflejo de ese experimento que han hecho con la humanidad, porque ustedes saben que una partícula más pequeña de micras pasa por esas mascarillas, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, la cuestión es cómo se ha adoctrinado desafortunadamente hoy en día a los jóvenes y cada vez más con esas nuevas educaciones de género para pervertir, degenerar la energía creadora, que es la clave de la regeneración del hombre. Porque a través de esa energía transmutada, energía sexual transmutada, se puede llegar a una comprensión profunda de lo que hablábamos al inicio, de lo que son esos 49 niveles de nuestro subconsciente. No queda de otra, mis estimados amigos, compañeros de la enseñanza de estas inquietudes espirituales. No hay mucho de donde podamos ayudarnos, porque esta metodología de la pedagogía de hoy en día que se está dando a través de la educación ya está extemporánea, está fuera de lugar, es un sistema mecánico de estudio donde todos nos lo quieren memorizar. Dice el maestro, donde existe una verdadera comprensión, el sistema de recordación o de memorización pues sale sobrando, es totalmente innecesario, ¿no? Ciertamente así es, ¿no? Por eso necesitamos ir comprendiendo de forma íntegra la enseñanza y no
no quererla depositar nada más en la memoria, que se vuelve traicionera. Incluso las cosas aprendidas de memoria, luego podemos hasta transgiversar las versiones de lo aprendido porque no las hemos comprendido y podemos hacer malas interpretaciones de las cosas que hemos visto o aprendido, ¿no? Y es que es por eso que en la Gnosis siempre se dice que para adquirir esta enseñanza, para comprender la enseñanza tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No podríamos, se dice, poner vino nuevo en odres viejos, se echa a perder ese vino. La enseñanza es ese vino, es el vino del conocimiento, de la sabiduría. Necesitamos una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver la vida, y eso nos lo va a dar el trabajo sobre sí mismos. Dejemos de vivir siempre con la comparación, porque donde hay comparación no puede haber amor verdadero. Toda comparación siempre trae, porque así es la mente dualista, así es la mente en la cual hemos sido educados, trae el miedo, la envidia y el orgullo. Miedo a no lograr lo que queremos, envidia de lo que tienen nuestros semejantes y el orgullo porque nos creemos superiores a los demás y nos volvemos competitivos y destructivos, no cooperativos. Nosotros en la Gnosis hablamos de ser cooperativos, no competitivos. Dicen, es que la competencia es sana porque así el sistema capitalista logra que haya un equilibrio entre los precios. Ay, señores, sí, ya está todo mal. Eso es nada más para engañar al tonto, porque todo ya está repartido, estructurado. Las grandes corporaciones imponen los precios y son desleales los principales desleales en esa supuesta competencia. Si en vez de hablar de competencia habláramos de cooperación, sería el trabajo justo y el precio justo a las cosas que hacemos, a las cosas también que compramos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vivimos una sociedad que saca lo máximo posible con el menor de esfuerzo, pero no te estás dando cuenta que al final lo que te está provocando es tener más esfuerzo para adquirir lo que antes con menor esfuerzo lo podías tener. Y ese es el engaño, ese es el rebote que nos viene después, precisamente por esa ignorancia, porque no sabemos trabajar conscientemente, cooperativamente. Comprendernos como somos sería lo fundamental, con humildad y sin comparaciones, sin competencias. Pero hoy esto nos hacen creer que nos hace débiles, y no es cierto, nos hacemos más fuertes, más inteligentes. Una persona humilde no es el santo tonto, porque una cosa es dejarse engañar y otra cosa es no reaccionar ante, vamos a decir, el acoso de otros o ante la tentación de la ambición. Tú no necesitas más de lo que consumes. Entonces, tú tienes que empezar a saber en tu vida tus prioridades, tus necesidades, para no verte desbordado por, ahora sí que las deudas, ahora épocas de consumo, épocas de carencia. Si tú supieras comprenderlo, te sabrías administrar, serías una persona más inteligente, más justa, más comprensiva. Y es que, claro, el obstáculo para la comprensión de cuando ya queremos darnos cuenta, investigar a ver qué es lo que me pasa, ya digo, quiero autoobservarme, quiero ver en qué estoy fallando.
Y ahí es cuando uno descubre que tiene esos famosos defectos o elementos psicológicos que alteran la conciencia y que nos desbordan. Es que luego perdemos la atención de lo que queremos ver de nosotros mismos, porque precisamente la mente tiende a la distracción. Entonces, tú quieres ver algo de ti mismo y la mente te empieza a fantasear, a traer recuerdos, etc. Y no puedes fijar un trabajo sobre uno mismo. O sea, cuando intentamos comprender algo de fondo, sale la mente con sus distracciones y luego las emociones inferiores y nos identificamos y nos perdemos. Amigos míos, tenemos que empezar a ejercitar mucho el recuerdo de sí mismos, recuerdo de la conciencia, la no identificación, y no permitir que la mente altere nuestros estados interiores y que no intervengan las emociones también inferiores cuando queremos comprender algo de fondo. Esto requiere un gran esfuerzo de nuestra parte y sacrificio también, porque estamos acostumbrados normalmente a identificarnos y a reaccionar. Y nos dice el maestro que la clave de la comprensión está en 3 llaves psicológicas, que dice en una meditación, que es imaginación, inspiración e intuición. Por medio de la imaginación uno podría ver el mundo astral. A través de la inspiración podríamos llegar hasta ver al mundo mental. Y a través de la intuición nos llevaría mucho más lejos, que es el mundo de la intuición, que es el mundo del espíritu puro. Entonces, claro, hay técnicas claves, la práctica nuestra de meditación que hacemos, que te puede llevar a comprender muchas cosas de la vida a través de estas 3 claves que acabamos de mencionar, ¿no? Pero claro, sería imposible querer eliminar nuestros errores, nuestros defectos, si no aprendemos a observarnos y a reconocernos como somos, a percibir las cosas como son, sin tanta excusa, sin tanta justificación. Ser más efectivos y más prácticos a la hora de vernos. Por eso decíamos el sentido común y esa capacidad a veces de asombro que perdemos, pero tener ese sentido común de las cosas que nos daría ese discernimiento para llevar luego a la comprensión eso que decimos, hay algo que no me encaja, sí estuvo mal, sí hubo algo, creo que tengo la razón, pero algo en todo esto que me pasó, primero no me dejó feliz, esta situación que he vivido, hay algo que yo tengo que descubrir y tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Por eso es importante todo esto que se está enseñando, y principalmente en los jóvenes, que aprendamos todos a escuchar a los maestros, a escuchar la enseñanza. Pero hoy en día ya los jóvenes no respetan a los maestros ni a los que dirigen. Hemos perdido el sentido del respeto en una familia, en una escuela, porque también hay que decirlo, no hay nada, a veces ese joven ve que no hay nada por lo que luchar. Entonces, como no hay una educación correcta, también el joven se rebela o simplemente no hace nada, los ninis que dicen, ¿no? Porque no le encuentran ya sentido a la vida, y esto, o en la forma en que se está educando, no le ven un futuro, ¿no? O si lo ven, lo practican con esa ambición y ese deseo de acumular, y se vuelve luego destructivo, ¿no?
Y es que hay que entender que es lógico que esta forma de aprendizaje mecánica que destruye a través de la memoria sin comprensión de fondo a la mente y al corazón, engendrando los miedos, engendrando las envidias, los orgullos que mencionábamos anteriormente, ¿no? No es sencillo esta tarea, esta revolución de conocimiento, esto que queremos transmitirles. No es fácil que ustedes ahora sí me comprendan, porque si lo llevan nada más a la memoria y no lo viven, no se dan cuenta en su vida qué es lo que hemos aprendido mal, de nada tampoco nos va a servir. Nos dice el maestro, fíjense, la forma en la que uno podría aprender, dice, cuando una fórmula física, que eso, pues, ¿cómo se aprendería? O química o matemática, dice, es debidamente comprendida no solo en el nivel intelectual, sino también en otros niveles de la mente, como son el inconsciente, el subconsciente y el infraconsciente. No es necesario usar la memoria, viene a formar parte de nuestra psiquis y puede manifestarse como conocimiento instintivo inmediato cuando las circunstancias de la vida lo exigen. Este conocimiento íntegro nos viene a dar una forma de omnisciencia, un modo de manifestación consciente y objetiva. Claro, todo esto suena muy bonito y ¿esto cómo es? Pues simplemente cuando tú en tu conciencia traspasas a tu conciencia este conocimiento, ¿cómo? Equilibrando el ser y el saber. Porque esta comprensión creadora se desarrolla a base de puro discernimiento. Y no puede haber comprensión si no se establece un perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Y ahí resulta la llamarada de la comprensión creadora. Ser y saber. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar ese saber al ser, con la comprensión. Es decir, la experiencia de la vida. Esas cosas que tú sabes de la vida, llévalas a tu conciencia, llévalas, medítalas, compréndelas y adquieres experiencia que tarde o temprano esa experiencia te va a dar una comprensión del por qué las cosas sucedieron y los resortes secretos de esa acción que antes no veíamos los vamos a ir descubriendo. Y es que, claro, todo esto de la comprensión, nos dice el maestro, es muy elástico porque hay muchos niveles dentro de la comprensión. Lo que hoy comprendemos de algo que sucedió, mañana podemos comprenderlo de una manera más profunda. Y esa forma relativa de ver las cosas, las podemos el día de mañana ir comprendiendo cada vez mejor. La comprensión de fondo es lo que nos interesa en todos los niveles de la mente, lo que decíamos en los 49 niveles. Y esto pues solo sería posible si vamos practicando esa meditación, sea en reflexión, sea una meditación en marcha, en el diario vivir, esa introspección profunda. Cuando nosotros sabemos o vivimos esta comprensión, nos llevaría a la fe consciente. La fe no de una creencia, la fe porque tú lo comprendiste, tú lo vives, lo sabes. Te pueden alguien decir, hablar de la reencarnación o de las vidas pasadas, pero tú nunca haber recordado ni haber vivido una vida pasada, entonces tú solo estás repitiendo lo que has escuchado a otros. Pero si tú lo practicas a través de la meditación, a través de la autoobservación, te das cuenta que hay cosas de tu vida que se repiten, que puede ser que vengan de otras vidas, lo meditas, lo comprendes y puedes en ese proceso de la iluminación se te revelen tus vidas pasadas. Entonces tú ya hablarías de la reencarnación o de las vidas pasadas con esa fe de que así es y alguien te dirá, no, es que eso no existe y te da una teoría de por qué no existe. Mira, a mí dime lo que tú quieras. Pero es como el vaso de agua, yo lo he bebido y sé a qué sabe. Punto.
no, pero que es imposible que exista tal y cual, pero tú lo sabes, esa es tu fe, por eso es inamovible, porque tú ya lo sabes, tú lo vives. Entonces, hoy en día lo que se está queriendo hacer es que las personas no tengan oportunidad de experimentar ni vivir por sí mismos, que todo sea como una computadora, aprietas una tecla, esta reacciona, otra reacción, todo programado, todo estructurado. Necesitamos la libertad del pensamiento, del sentimiento y de la acción, y esto solo puede ser posible si nos reeducamos, si volvemos a aprender. Amigos míos, esperamos que esta conferencia sea de inspiración, sea de motivación a llevarnos a esa comprensión creadora maravillosa, y que no dejemos ni un día justamente de plantearnos las cosas, cuestionémonos las cosas, meditémoslas, comprendámoslas de fondo, en el nivel que podamos, y poco a poco ir cada vez profundizando cada vez más en este conocimiento, en esta gnosis maravillosa. Esperamos haya sido de ayuda, de motivación, y que se vayan con esa fuerza también de plantearnos muchas cosas, de dejar de ser personas tan mecánicas. Cambiemos nuestra forma de ver la vida, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de sentir y de actuar, revolucionemos las conciencias de cada uno de nosotros, revolucionemos a los jóvenes. Hay todavía tiempo si así nos lo proponemos. El tiempo es muy relativo, puede ser muy poco o se puede ser como elástico, ¿no? Esto es algo que podemos decir. Nosotros seguiremos aquí en la batalla, en las conferencias, y como siempre les esperamos en este canal a todos, y pues nada más desearles que tengan pues una comprensión creadora maravillosa a la conferencia del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima transmisión.